Bienvenidos a Descubriendo tu vocación. Yo soy Judith Rosas y deseo que estas entrevistas logren despejar tus dudas, te inspiren y te ayuden a identificar tus talentos y pasiones. Descubre cómo estos profesionistas con amplia experiencia viven su carrera. Descubre qué les motivó a estudiarla, qué les gusta y qué no les gusta ejerciendo su profesión. Además, te darán uno que otro consejo y con todo ello deseamos ser una herramienta más para elegir tu profesión. El licenciado en Historia es un profesionista que puede analizar con detalle los diversos acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales con la finalidad de gestionar el patrimonio cultural, guiar a nuevas generaciones en la comprensión del desarrollo de la sociedad, descubrir los secretos del pasado para actuar en el presente y mejorar el futuro. El campo laboral actualmente es muy diverso, pues además de la docencia y la investigación, pueden desempeñarse en la organización y conservación de archivos históricos, en dependencias gubernamentales o en la iniciativa privada, en la organización y producción de contenidos de difusión como documentales y películas, entre otros, en las diversas áreas de los medios de comunicación y difusión de la cultura. Felipe Mosterin Cantón, licenciado en Historia, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y máster interuniversitario en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, nos platica cómo ha desarrollado su profesión integrando la docencia, la investigación y la colaboración en diferentes medios de comunicación, museos y seminarios. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Descubriendo tu vocación. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Felipe Mosterin Cantón. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es máster universitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Dedica su profesión a la docencia a nivel bachillerato, secundaria y universidad. También se dedica a la investigación, es escritor de publicaciones en el periódico Noticias de Querétaro y participa en diferentes eventos académicos como son congresos, talleres, simposios y conferencias a nivel internacional y a nivel nacional. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Judith. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos gustaría que nos compartieras acerca de tu profesión, de qué va y para ampliarnos el panorama, pero me gustaría saber cómo fue que te surgió esta idea de estudiar licenciatura en historia. Bueno, yo desde que era muy pequeño, pues siempre tuve afición por el pasado. Yo creo que siempre lo atribuyo a los gustos que tenía de pequeño. Me gustaba jugar con muñequitos de caballeros, los castillos, de esas cosas típicas. Y pues poco a poco me fui enterando de que pues correspondían a épocas distintas. Por ejemplo, también los cómics para mí fueron una inspiración muy grande. Por ejemplo, los cómics de Asterix que trataban de la época romana, pues siempre a mí como que me llamó la atención eh, cómo se comportaba el ser humano a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que en algunas épocas se vestían de una manera, en otra de otra. Primero empieza como un gusto, pues que tú piensas que es inocente, y luego te empiezas, mientras vas creciendo, a hacer preguntas pues cada vez más interesantes, ¿no? Ya no únicamente comparas castillos y armaduras, sino pues descubrimientos, procesos históricos, y en eso pues llega la secundaria o la preparatoria y te introducen en pues propiamente en el estudio de la historia, y te presentan procesos más interesantes que te hacen pensar, pues, básicamente la pregunta, ¿quiénes somos nosotros, no? Los romanos y los mayas y los aztecas, pues ahí están, pero ¿qué papel juega uno, no? Entonces, básicamente eso es lo que a mí me llamó la atención de la historia,
cuando todavía no entraba a la licenciatura, y cuando uno entra a la licenciatura en historia, perdón, normalmente piensas que te van a contar la historia del mundo. Así yo voy a acabar y voy a saber pues del día uno hasta ayer. Pues no, eso no es la historia, ¿no? No es que te cuenten todo lo que pasó, sino más bien te enseñan a afilar las herramientas para estudiar el pasado humano, para que intentes descubrir o intentes sobre todo elaborar tú historias. No me refiero a historias a nivel literatura, sino que puedas hacer tú investigaciones históricas, lo que se le llama la historiografía. Una cosa es el pasado, lo que es la historia, pero esa palabra pues tiene muchas connotaciones, porque historia significa al mismo tiempo la escritura de la historia, lo que realmente pasó y lo que tú dices que pasó. Entonces, básicamente, cuando uno se enfrenta contra esas tres definiciones, pues tienes 18 años y no sabes muy bien eh, cómo conciliar eso con lo que te han contado toda la vida de que es la historia, ¿no? El problema que uno se enfrenta al estudiar historia es que todo lo que te han contado pues tiene un gran signo de interrogación, que los mismos héroes, que Porfirio Díaz, que la independencia, y pues básicamente eso es lo bonito que pienso que tiene la historia, ¿no? Que te invita a cuestionarte a cada momento cómo se construye el presente de lo que tú quieras, de tu propia familia, de tu propia persona, de tu nación, tu continente, tu propia especie, a donde lo quieras enfocar. Entonces, pues básicamente lo que tiene de atractivo la historia es que no hay nada en este mundo que no tenga historia. Yo siempre les decía, por ejemplo, a mis estudiantes de bachillerato o de secundaria, sea la carrera que ellos elijan, van a llevar historia de X, o historia del diseño, o historia de la medicina, o historia de la arquitectura, o historia de la química. Todos llevan historia porque todas, digamos, las ciencias, todas las artes que uno estudia están hechas por humanos. Y la historia de lo que se dedica es a estudiar el ser humano a través del tiempo. Entonces, la relación del humano con el tiempo es también al mismo tiempo lo más complejo, porque uno pues no puede experimentar 200 y mucho menos 2000 años. Imaginártelo es una tarea complicada. Sí, ahora que lo mencionas, tienes toda la razón y no lo había concientizado, pero es cierto, todo tiene historia y sea la carrera que sea, sí, sí, nos dan un contexto, ¿no? De cómo se originó y cómo fue evolucionando lo que sea y cómo sigue evolucionando, ¿no? Claro, nosotros en historia, pues uno nunca lo esperaría, pero llevas historia de la historia. Ok. No siempre se ha contado la historia de la misma manera. En historia no se llama historia de la historia, por supuesto, se llama Ya. historiografía. Es la Ujú. historia de la escritura de la historia, porque como te comento, por ejemplo, en inglés se distingue muy bien lo que es history de lo que es story. Ajá, En cambio, en español no existe una diferencia. Le puedes decir a alguien, oye, cuéntame una historia, sí. y puede o no tener esa connotación de lo que le llaman la historia con mayúsculas, y la historia de Miguel Hidalgo o la historia de cuando yo me caí en una coladera. En cambio, en inglés sí tiene, y en otras lenguas, por ejemplo, en la mayoría de las lenguas anglosajonas, sí está diferenciado la historia como disciplina que se dedica al estudio del hombre en el pasado, como el inglés o el alemán, y las que son, digamos, lenguas latinas, como la nuestra, el español, que historia, pues es una palabra polisémica que te permite, pues, distintas cosas para bien y para mal. Ok. Oye, ¿y cuáles eran tus expectativas cuando iniciaste la carrera? Bueno, para ser muy honesto, la primera era, y creo que la más importante, es puramente egoísta, disfrutarlo. Es estudiar algo que realmente me convenciera, porque esa era la garantía número uno para dedicarle y ponerme en empeño. Entonces, creo que eso para la orientación vocacional es clave, porque si tú te metes a una carrera únicamente con el afán de ser exitoso o ganar dinero, pues tu objetivo está siendo otro. En cambio, pues yo me metí a historia número uno sabiendo que pues millonario no me iba a volver,
pero que iba a ser algo en lo que me iba a poder desarrollar bien debido al esfuerzo que, al ser algo que yo elegí y que me gustaba, pues lo iba a hacer con gusto. Entonces, básicamente esas fueron mis expectativas y también, eh, quizá por mis cuestiones personales, no es que yo haya sido en primaria, secundaria y prepa un alumno muy, digamos, de sentarse hasta el frente y ser, como dicen, la mascota del profesor o lo que sea, pero siempre en la escuela sentí un ambiente muy cómodo, ya fuera por la confianza con los estudiantes con los estudiantes, con mis compañeros, digo, y con los profesores, siempre lo sentí como un espacio muy cómodo, muy cómodo de interacción, muy cómodo de que se comparten diferentes ideas, incluso pues hace deporte, hay arte, siempre se me hizo como un espacio interesante con potencial y decía, mira, no estaría mal en un futuro trabajar en un espacio de estos. Yo sé que pues ninguno de los que me da clases tiene un yate, pero se les ve felices. Claro. Entonces, eso al menos me llamaba la atención. No estaba muy seguro yo de dónde iba a acabar o dónde voy a acabar todavía, pues espero no morirme mañana, Ay, no. pero siempre veía como en el ambiente escolar en sí, como algo atractivo, la verdad. Ok. Oye, ¿y en la universidad qué materias son las que se llevan en esta licenciatura? El programa en la UAC ha cambiado un par de veces desde que yo egresé y cuando yo estudié se componía de diferentes ramas, por así decirlo. Llevabas una línea de materias de historia universal que desde primer a octavo semestre llevabas pues en la historia del mundo, desde la prehistoria hasta el siglo XX, XXI. Ahora sí como se dice, hasta hace ratito. Ujú. Dependiendo, digamos, la agilidad del profesor, complementabas o no ciertos programas, pero pues prácticamente llegamos hasta la Guerra Fría, la Guerra del Golfo, cosas así. Después Ujú. llevabas también una línea de historia nacional, de historia de México, igual desde el poblamiento de América, el poblamiento de México, hasta, digo, en este momento, hasta el sexenio de Peña Nieto. Y ahora, pues, se verá también lo moderno. Llevas también una de historia regional, es decir, historia de Querétaro, porque la importancia de la historia es que tú necesitas fuentes primarias. Y por mucho que tú quieras ser historiador de la antigua Roma en Querétaro, pues en Querétaro no hay fuentes de la antigua Roma. O sea, no se trata de leer un libro que se llama Historia de Roma, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino que tú te involucres con lo que hicieron los romanos. Entonces, pues en Querétaro lo fuerte es la historia de Querétaro. Y esa historia de Querétaro, pues es primero los grupos de cazadores recolectores, Mesoamérica, y el corazón de la historia de Querétaro es la época colonial. Pues la mayoría de los profesores estaban enfocados en historia colonial e historia del siglo XIX, que es donde pues tenemos en Querétaro los archivos, las iglesias, los conventos, digo, archivos públicos y archivos privados de la iglesia, sobre todo, pero también de ciertos pues, personajes de alcurnia, empresas famosas como Hércules, esas que son, digamos, los protagonistas o los hombres de las estatuas, los hombres de bronce, que son muy importantes. Y también llevas una línea, por así decirlo, de la parte teórica de historia, lo que es filosofía de la historia, teoría de la historia e historiografía. Es decir, tanto la historia de la historia que te comentaba, como cuáles son las técnicas para escribir una historia, porque no se trata de literatura, se trata de aspirar a reconstruir la verdad, si eso es posible. Entonces, esa parte teórica es muy importante, es una cuestión muy filosófica, muy profunda, que en mi programa te la daban desde el principio. Entonces tú llegabas con 17, 18 años salido de la prepa, pues con una idea de la historia muy del siglo XIX, pensando pues día uno, día 2, día 3, día 4, entras a la licenciatura y te dicen, pues todo eso que te dijeron que pasó, pues ¿qué crees? Pues, pues todo parece indicar que no es así. Entonces, que tú te plantees digamos, la lección número uno es que toda historia tiene un propósito. Es inseparable la historia de su autor. Porque tú puedes estudiar, por ejemplo, la historia de la conquista de México
a partir de la pluma de Hernán Cortés. ¿Y qué te va a decir? Pues hice un bien, gané una estatua, gané todo esto para España, y pues si los maté es porque no eran cristianos y porque se lo merecían y trajimos la civilización. ¿Cómo lo vería? Como hay un libro muy famoso que es el que siempre se le hace el contrapeso, que es La visión de los vencidos. ¿Qué opinarían los mexicas de la conquista? Pues es su versión. Destruyeron, saquearon, quemaron, violaron, destruyeron, impusieron. Y pues de qué se trata: de juntar las dos visiones y tú, 500 años después, decir qué crees que sucedió y sobre todo qué es lo que importa. Después de 500 años, pues si se odiaron o no se odiaron o con qué intenciones lo hicieron, cómo se cocinó a fuego lento esto. Ese tema, por supuesto, de la conquista, o una cicatriz o una huella de identidad, es uno de los grandes temas de la historia, por supuesto. Claro, al unir las dos versiones, por llamarle así, ¿cuál fue también la consecuencia, no? Y actualmente, pues, ¿qué es lo que después de todos los sucesos, pues ha quedado actualmente, ¿no? Y cómo reconstruyes también la historia y cómo fueran los beneficios o perjuicios, ¿no? En la actualidad. ¿A eso te refieres? Exactamente. Por ejemplo, ahora pues se cumplieron los 500 años de la conquista en el 2021. Entonces, pues digamos, en México eso fue, digamos, no todos los días se cumplen 500 años de nada. Entonces, en México se hicieron congresos, se hicieron publicaciones, incluso la UNAM, porque yo cuando estaba dando clases en bachillerato, me tocó que la UNAM sacó un videojuego en el que el protagonista, el que tú eras, era un tlaxcalteca. Lo que a todo mundo nos dijeron: los tlaxcaltecas son unos traidores a México, pero México no existía, sino que el juego estaba enfocado para que te des cuenta que uno responde a las circunstancias de acuerdo a cómo se le presentan. No podemos juzgar a los tlaxcaltecas de hace 500 años bajo la noción que tenemos hoy en día, porque tlaxcaltecas y mexicas se odiaban a muerte. Si la oferta hubiera sido al revés, hubieran optado por eso. Entonces, este tipo de juegos te habla de la nueva interpretación que se le quiere, pues, ofrecer en este caso a los jóvenes de México. Pero, por ejemplo, yo ahora que vine a España a estudiar un máster y se cumplieron los 500 años de la conquista, pues aquí fue un año más. No, para ellos no es un episodio traumático la conquista. De hecho, uno Claro. se sorprendería que pues no hay estatuas de Hernán Cortés, que uno se imaginaría que habría. No, para ellos es la monarquía hispánica, es un proceso totalmente diferente. No es la acción de un personaje, sino es consecuencia de muchas otras cosas, porque ellos su historia nacional la cuentan con otros intereses. Es, es natural. Igual que si uno estudia la historia a partir de los Estados Unidos o a partir de Alemania o de Argentina mismo, o como dicen, la historia de México, perdón, vista a través de los ojos de Centroamérica, es muy distinta a como la vemos nosotros, porque, digamos, nosotros cara a Estados Unidos somos las víctimas, pero cara a Centroamérica, nosotros somos los imperialistas. Nosotros, digamos, nosotros hablo de los mexicanos y en Claro. realidad es el Estado mexicano a lo largo del tiempo. Claro, qué interesante, ¿no? Como bien dices, no nada más es escribir, y creo que ustedes, no sé, corrígeme si estoy mal, en esta carrera más que, bueno, no nada más es leer, sino qué aportas a las investigaciones, ¿no? Porque más bien creo que ustedes investigan más que solamente leer y reproducir lo que leen, sino ahora qué investigo y qué aporto, ¿no? Exactamente. Como te comentaba, esa fue la línea que me tocó a mí cuando estaba en la licenciatura, a mí y a mis compañeros, y básicamente no existían las líneas terminales. Te formaban básicamente para tener herramientas y poder investigar, cosa que con una licenciatura es imposible. Necesitas continuar estudiando una maestría, un doctorado y pues seguir. Teníamos un profesor que nos decía algo la primera semana y cuánta razón tenía. Decía: un historiador tiene que leer diario
mínimo unas 40 páginas. Al principio lo decía él como tortura, pero pues es porque uno está joven y al final le agarra gusto, es la verdad. Pero la generación posterior a la nuestra ya tenían líneas terminales y tenían docencia, tenían investigación, tenían conservación de patrimonio y difusión de la historia. Esas son las 4 ramas principales que tiene la carrera, porque no todo el mundo quiere ser investigador. Tampoco es una rama, digamos, muy retribuida, porque por supuesto, pues no solo de amor al arte vive el hombre, ¿no? Es importante estar satisfecho y lo que sea, pero uno tiene que vivir y cobrar, por supuesto. Entonces, en el momento en el que uno tiene que vender sus habilidades, pues se te abren estas posibilidades. La primera y más grande, por supuesto, es la docencia. Esa casi todo el mundo que se quiera dedicar a la historia, de una u otra manera, tiene que pasar por la docencia. ¿A qué nivel? Eso depende tu grado de estudios y tu interés. Hay personas que yo tengo compañeros que les encanta y se apasionan por la educación secundaria, hay otros que se apasionan por la educación preparatoria, otros por la universitaria y otros que lo hacen pues, porque hay que hacerlo. Pero en realidad no les gusta y lo suyo es la difusión, por ejemplo. Difusión me refiero a, por ejemplo, hay gente que colabora en hacer documentales, en hacer videos de YouTube, en escribir para revistas que no son especialistas, es decir, como digo, no te digo muy interesante, pero de ese estilo, National Geographic, o, por ejemplo, en España aquí hay una revista muy famosa que se llama Despertaferro, y pues mucha gente colabora ahí, no tanto en la redacción, porque esa sí es de especialistas, sino más bien en la edición, en hacer mapas, digamos, la historia militar vende mucho, ¿no? Así de un dibujo de cómo era la armadura del siglo XIII en el Reino de Aragón. Pues bueno, se hace una investigación histórica que te dice, llevaba estos elementos y estos no. Esos dibujos que uno ve de los mexicas, por así decirlo, hay unos que están hechos, pues históricamente mal, y unos que están históricamente muy bien hechos y tienen detrás una investigación. Eso es parte de lo que se dedican los de la difusión. Por ejemplo, en estas series que produce Amazon, Netflix o las películas de Hollywood, muchas veces contratan historiadores para que la película sea precisa. Algunas, no todas, ¿verdad? Hay unas que ponen Claro. unas barbaridades, pero digamos, ese es un área importante y también está la conservación del patrimonio, trabajar en museos, la gestión de los edificios públicos, de los archivos, de todas las herramientas que utilizan los historiadores. Es entrar, por supuesto, a ámbitos, en México todos son, digamos, públicos, ¿no? Los archivos pertenecen al Estado, los edificios públicos pertenecen al Estado, los museos igual. Entonces, aunque está competido con arqueólogos y otro tipo de científicos sociales, pues los historiadores tienen ahí también bastante que hacer y que aportar. Y por lo que me dices, entonces creo que sí tienen un campo muy amplio de acción. Yo creo que la idea y que depende de cada persona, ¿no? Que hacia dónde se quiere dirigir, porque justo quizá ni siquiera había yo puesto en el radar, por ejemplo, para películas que tengan que ver con la historia real, ¿no? Por ejemplo, o con historia, digámoslo así, como ya definiste, aquí en México es historia para todo, pero con historias realmente de sucesos reales, ¿no? Entonces, pues sí, creo que por lo que me platicas, pues hay un panorama muy amplio de trabajo, pues nada más es buscar y porque muchas veces el mito es historia, maestro, nada más, docencia, ¿no? Y todo el mundo te dice, es que yo tuve un profesor buenísimo y entonces me encanta la historia. Pero digamos, esa concepción es, me encanta que llegue alguien y me cuente el resumen. Ajá. O de que llegas a un lugar, vamos a Teotihuacán, sí, a ver, cuéntame qué pasó, dímelo todo ya mascadito. Así dime, aquí quién lo hizo y cómo lo hizo. Oye, mira, si es un ámbito de divulgación, de difusión rápida y quieres una respuesta rápida, pues bueno, se puede hacer algo, ¿no? Y por ejemplo, ahí te abre también todo este ambiente del apoyo que se da desde la historia, por ejemplo, a los guías turísticos. Y yo llegué a escuchar personas que
plena Plaza de Armas de Querétaro decían que el señor que está en la Fuente de los Perritos era el fundador de Querétaro. Bueno, es cuestión de acercarse a leer la placa y darse cuenta que no. Pero digamos, ese no es recriminarle a los guías de turista, es recriminarle a los historiadores que no han encontrado la manera de difundirlo, porque pues la historia está escrita ahí en los libros y pues a quien le interese va. Pero también es labor del que sabe, pues digamos, vender en un sentido positivo sus conocimientos y difundirlos, divulgarlos. Las películas han sido una gran ayuda y no solo me refiero a las películas de castillos y batallas. Por ejemplo, una película que fue muy reconocida por su labor histórica, eh, que a primer momento pareciera que no, es la película de Roma. Roma, esta de Cuarón, la que se llevó el Oscar, Ujú. que está hecha en la colonia Roma y que tiene una serie de elementos pues muy fieles a lo que se vivió en esa época. Digo, se menciona lo del halconazo, que es el evento, digamos, cúspide, pero se toca así como muy sutilmente porque lo que se vende es una historia paralela, ¿no? Con el fenómeno de Tlatelolco, pues hay 1 millón de películas, por supuesto también hay documentales. Ahora en Argentina hicieron una muy famosa, muy buena, que se llama Argentina 1985, que es de un proceso legal al dictador argentino y a su Estado Mayor. Entonces hay muchas maneras que las tecnologías actuales están permitiendo. YouTube, pues ni se diga, ¿no? Hay ahora hasta influencers y youtubers que pues usan la historia para conseguir popularidad. Hay una chica que se dedica a hacer videos de historia de la arquitectura y tiene millones de suscriptores. Y lo que hace es divulgación de la historia del arte arquitectónico. Y pues tiene pequeñas animaciones muy sencillas y pues es un fenómeno en redes. Entonces es cuestión de que un historiador muy famoso que se llamó Mark Bloch, decía que un historiador es útil en cualquier lado. Y tiene mucha razón. Yo antes de ser profesor, yo trabajé en un taller de manufactura de moldes. Yo trabajaba en el sistema de calidad y mi metodología histórica, cronológica, me ayudaba a reportarle a los clientes cómo entregar los trabajos que habíamos hecho, en qué momento se atrasó, cuándo se iban las piezas a procesos externos y se iban de nuestras manos. Y cuando les reportabas este tipo de cosas, te decían, pues entiendo el retraso o entiendo el sobrecosto o felicidades porque cumpliste tu plan. Entonces, pues digamos, las cosas que uno aprende en esa carrera no es como te dicen, ay, ¿estudiaste historia? ¿Cómo se llamaba la esposa de Benito Juárez? Por Dios, eso no es la historia, ¿no? Que te preguntan, ¿cuál es tu presidente favorito de México? ¿A qué no sabes quién fue el presidente mejor que tuvo México? Pues esas son opiniones, eso Claro. metes ideología y son datos que Wikipedia te responde. Realmente lo que sirve la carrera es, te enseña a pensar y te enseña a investigar. Y eso sirve pues realmente prácticamente en todo. Claro, claro. Y bueno, entonces, ahorita que comentas sobre tu trabajo, ¿empezaste a trabajar antes de terminar la universidad? Bueno, es que mi vida en este momento fue un poquito, se me dividió en dos caminos, porque mientras yo estaba en la universidad, yo trabajaba en las tardes en un gimnasio. Yo trabajaba de profesor de gimnasia y en las tardes y en las mañanas estaba pues en el estudio. E incluso ahí podía, es decir, yo di primero clases a niños de 8 a 3, de 6 a 8 a 13 años, perdón, de gimnasia y aprovechaba lo que yo sabía de historia para incluirlo en el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, estaba cubierto de banderas y les decía, bueno, va a pasar primero el que me diga de dónde es esa bandera, ¿no? Al principio nadie sabía, pero al final pues todos se la sacaban sabiendo, ¿no? Es geografía, pero pues ya les preguntabas cualquier cosita. Y mientras eso me funcionó mientras estaba estudiando, luego yo tuve unas lesiones y ya no pude estar en el gimnasio, renuncié y entré a trabajar en el taller en el que estaba mi padre, mi familia, que era un taller de metalmecánica. Es decir, si hubiera sido ingeniero, pues ese sería el paraíso, pero era historiador. Entonces, pues, ¿qué demonios hace un historiador en un taller de metalmecánica?
Pues esa fue mi primera función, ver cómo me podía yo hacer útil en un mundo de aceite y números. Y pues primero empecé, y es donde más me desarrollé, en el área de gestión y de sistema de calidad. Es decir, en contar la historia de la fabricación de una pieza. A los productores, obviamente, yo no les iba a contar lo que ellos hacían. Ellos me lo contaban a mí. Yo reportaba con el cliente los tiempos de entrega y reportaba también pues las horas que se trabajaban en esa pieza y por lo tanto podía reportar internamente cuál era el costo para que contabilidad o gerencia pudiera poner cierto margen y ofrecer pues la pieza a los clientes. Entonces, digamos, también ahí me asocié con otra persona para poder hacer, digamos, presentaciones gráficas al respecto sobre los procesos de la pieza y pues yo me sentía como si estuviera exponiendo la conquista de México y mira, primer año, segundo año, pero en realidad le estaba diciendo, esta es la pieza antes del tratamiento térmico, después del mecanizado, antes del corte por hilo, y pues digamos, todos esos procesos no tenían nada que ver absoluto con lo que yo estudié, pero mi manera de poder presentar las cosas resultó muy útil, la verdad. Y también, por supuesto, tengo que decirlo, yo tenía la gran ventaja de que desde la secundaria aprendí inglés y las lenguas siempre te van a abrir puertas. En la universidad te obligan para titularte, que tú presentes un examen de comprensión de lenguas y no forzosamente te dan los cursos, tú los tienes que buscar por tu cuenta. Pero ese es conocimiento que se queda contigo para siempre y lo puedes utilizar en el área laboral, en el área personal o en el área que tú más lo gustes. 9 de cada 10 páginas de internet están en inglés, por lo que hoy en día pues es prácticamente supervivencia aprender inglés. Eso es, si yo le pudiera recomendar algo a los chavos, como siempre lo hacían mis alumnos, es que si en una materia tienes que prestar atención, es en inglés. Claro, sí, sí, es muy cierto, te abre muchas puertas. Y bueno, y posteriormente concluyes tu trabajo en esa empresa y después, ¿cuál es tu segundo paso en el área profesional? Y sí, bueno, yo estaba en la empresa y después me ofrecieron, se abrió una oportunidad de trabajo en la UAC, en la prepa de la UAC, porque pues se enteraron de que ya estaba habiendo egresados en historia y que estábamos pues haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con la historia y ellos tenían un déficit de profesores y entonces pues nos avisaron algunos compañeros de que si teníamos el interés de impartir una materia. Este era el gran problema, que empezabas con una sola hora, es una hora por día, es decir, 5 a la semana, lo que pues en dinero no representa para nada algo interesante. Yo tenía la ventaja de que podía combinar mi trabajo en el taller por las mañanas y mi tiempo personal, por así decirlo, decidí invertirlo en esta hora. Yo entré y fue en un día, me avisaron y ese mismo día en la tarde estaba dando mi primer clase. No tuve tiempo ni de planearla muy bien, pero pues digamos, uno es historiador y conoce el tema, nada más me dijeron, pues es historia 3 es historia de México, a partir de la revolución, da la casualidad de que la revolución fue de lo que yo hice en mi trabajo de tesis, entonces, pues sí, eh, digamos, a nivel bachillerato, no presumo, pero a nivel bachillerato les puedo contar el chisme bastante bien. Claro. Entonces, pues llegué, me introduje en eso, y en el sistema del agua, por ejemplo, lo que te beneficia cuando tú entras son las evaluaciones docentes. Mi grupo me evaluó bien, para el segundo semestre ya tenía 2, para el tercero 3, y fui creciendo exponencialmente semestre a semestre hasta que llegó la pandemia. Y bueno, la pandemia pues fue lo que fue, ¿verdad? Llegó un momento en el que yo, bueno, antes de la pandemia, por supuesto, yo decidí abandonar el taller y me metí 100% a la docencia. Me di cuenta que era lo que me gustaba, me llenaba, ya me harté de vender fierros, aceites y lidiar con ingenieros y dije, mejor la juventud. Entonces entré a trabajar en una secundaria y yo estaba impartiendo historia de México, historia universal en una secundaria por las mañanas y estaba con clases de filosofía de prepa
en las tardes, porque esa es una cosa muy interesante. Yo si alguna vez me vi dando clases, estando en la universidad, eran clases de historia. Yo jamás me imaginé, digo, jamás, no porque sea muy ajeno, sino porque yo pensé pues, que filosofía los ven los filósofos y economía los economistas. Pero surprise, pues resulta que la gente que está en las escuelas no siempre son especialistas. Te encuentras que hay abogados dando historia, que hay contadores dando historia y cosas. Entonces, pues digamos, ellos que no tienen la formación profesional en historia, pues dicen unas barbaridades que en historia no las dices. Igual en prepa sí, pero cuando uno tiene la formación histórica, dices, tu visión está un poco cargada a tu profesión. No discuto cómo das derecho, no discuto cómo das contabilidad, pero tus clases de historia aquí pudieran ser distintas. Digo, obviamente no es que yo critique a mis colegas, ni mucho menos, pero uno observa las carencias y los alumnos reconocen cuando tú llegas sabiendo de eso en la evaluación docente. Entonces, Claro, eso hizo que crecieran esos aspectos. Y la cuestión es que nadie quiere dar filosofía. Entonces, pues, denle filosofía de nuevo que acaba de llegar. Y filosofía a nivel prepa, por supuesto, es historia de la filosofía. ok. Entonces, esa ha sido la docencia. Y posteriormente también, bueno, veo que también has escrito para el periódico de Querétaro. ¿Cómo es que llegas a, pues, a empezar a publicar ahí en el periódico? Bueno, una vez me dijo mi hermano una cosa muy sabia, que el interés tiene pies. Entonces, pues, yo tengo una profesora de la licenciatura ella nos daba una asignatura que se llamaba divulgación de la historia y siempre nos motivaba a escribir artículos cortos, o sea, decir, tú escribes un libro de 800 páginas de qué pensaba Francisco y Madero de la libertad. Bueno, eso le interesa a tres pelados y uno de ellos ya se murió. Pero el resto del mundo se quiere enterar algo así fragmentario. Entonces, que tú puedas comprimir esa información en un artículo es algo bastante complicado, pero bastante interesante y necesario. Entonces, yo me empecé esta maestra nos hizo una invitación a los compañeros de que si alguien tenía algún artículo para escribir, ahora sí que por amor al arte, porque no es de uno no es Vargas Llosa como para que, ay, ¿a cuánto me vas a pagar el párrafo? Pues no, amigo, no, para nada. Te agradeces si alguien te va a leer y sobre todo es porque tú sueltes y afines tus habilidades como escritor y como divulgador. Entonces yo me acerqué mucho con ella, me dio la oportunidad de trabajar en algunos artículos, primero un poco especializados en la revista del archivo, y luego cuando ella es directora de la Asociación de Mujeres Periodistas, y pues evidentemente muchas mujeres trabajan con ella, y en alguna ocasión nos invita a compañeros para publicar en esa sección del periódico Noticias, y es todo un reto porque en realidad decir algo en poco espacio es muy difícil, es muy difícil. Uno lo ve ya hecho y hasta lo critica, ¿no? Fácil. Pero redactar algo que sea interesante, con contenido y que sea atractivo para las personas, pues es lo que todo historiador quiere, poder vender y poder compartir lo que uno sabe. Me refiero a vender en el sentido de que alguien lo haga suyo, no que Ujú. me dé algo. No, yo no he cobrado jamás por un artículo de esos, para nada. Lo que te sirve es de experiencia y también, pues, como compartir lo que a uno le gusta, porque eso sí, te da libertad de hacerlo de lo que tú quieras. A mí me gustan mucho los temas de historia política, pero tengo un compañero, un amigo muy cercano, que le gustan mucho los temas de la historia social. Entonces lo hace mucho la historia de las mujeres, la historia del rock, la historia de las rebeldías, la historia del feminismo, la historia de la comunidad LGBT, la historia de la prostitución. Es decir, historia hay de lo que tú quieras. Ujú. Ok. Estas son aportaciones tuyas, pues por gusto. Digamos, por supuesto que son por gusto, pero en realidad es currículum.
Claro. Digamos, tú lo haces por afinar tu pluma, por volverte pues un escritor que digan, ah, mira, lo leí, y que alguien te diga, ah, leí tu trabajo y me gustó, pues es mejor que te digan, ah, escribes, ¿a poco escribes? ¿Qué escribes, no? Pues está bien, ¿no? Entonces, digamos, a uno, evidentemente, si es que te interesa el mundo de la divulgación y el mundo de la investigación, porque este es uno de los problemas que sucede en todas las investigaciones. Tú puedes ser muy bueno investigando, pero tienes que ser igual de bueno difundiéndolo. Da igual si eres un gran físico y no sabes contar la física, a que si eres muy malo en la física y la cuentas muy bien. Ese es el gran éxito que tiene Cosmos, por ejemplo. Alguien como Neil deGrasse Tyson es un excelente físico que hace una gran difusión, cosa que pocos científicos se les da. Digo, él tiene una escuela muy propia de aterrizar el pensamiento, en este caso científico, matemático, con una producción que él tiene, claro, por supuesto, pero digamos, eso muy bien se puede hacer en el caso de la historia. Mucha gente critica, bueno, criticamos, a veces me incluyo, por cuestiones ideológicas a un historiador muy famoso que es Enrique Krause. Enrique Krause trabajó 1000 años con Televisa, pero nadie le puede, sea independientemente de sus posiciones ideológicas, es alguien que supo muy bien cómo utilizar los medios de divulgación en México para, digamos, introducir la historia, porque la historia en realidad, como dicen, pues es chisme, siempre tiene algo que a la gente le interesa. Enseñas videos viejitos, cuentas cosas interesantes, siempre uno tiene que encontrar la manera de transmitir algo de manera innovadora. Por ejemplo, ahora mucha gente se han vuelto muy famosos los TikToks de los museos. Uno de los museos te hablo de los grandes museos así del mundo, el Museo Británico, el Museo del Louvre, el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Prado, que tienen un minuto para divulgarte algo que igual tú ni te imaginabas. Cómo desmontar el cuadro de Velázquez y pasarlo al área de restauración. Tú dirías, ay, ¿a poco lo limpian? O, ay, ¿a poco tienen eso? Entonces, pues a eso es a lo, esas como joyitas a lo que un historiador se puede dedicar y que le puedes compartir al mundo de que también es la historia, ¿no? Y en un medio pues tan moderno y que a veces uno siente tan ajeno como pudiera ser pues, TikTok. Claro, claro, la idea es cómo utilizas la tecnología y lo que va viendo de nuevo. Todo tiene ciertas cuestiones positivas. El chiste nada más es saberlas aprovechar y encontrar la forma. Exactamente, sí. Uno no puede, eso es de mi experiencia docente, es una de las partes que pues siempre me sonó a mí a cliché, ¿no? Que los profesores dicen, ay, es que uno aprende más de los alumnos. Y pues digamos, no es que te vayan ellos a enseñar cómo se llamaba el caballo de Napoleón, porque pues para eso está el libro, ¿no? Sino que más bien te enseña cómo llegarle a los jóvenes, te enseñan cuáles son los nuevos intereses y cómo conectarlos, qué música les interesa, y a través de eso tú encuentras maneras de compartirles también lo tuyo, de que ellos se interesen por las cosas que quieres que aprendan de su mundo, ¿no? De, digamos, por qué gobierna hoy quien gobierna aquí? ¿Por qué esto es de esta manera y no de cualquier otra? ¿Por qué, por ejemplo, algo tan sencillo de por qué hablas español? O sea, ¿por qué si tú le dices a un chavo de prepa, oye, ¿cómo te llamas? Daniel. A ver, Daniel, ¿de dónde es tu nombre? Que muy mexica no suena. Ah, pues es que es bíblico. Ah, bueno, y pues de dónde sale ese nombre y cómo llegó aquí. Entonces, que vayan haciendo las conexiones, a veces pareciera muy sencillo, pero no lo es. Yo tengo perdón que me extienda una anécdota muy chistosa. Una de las primeras experiencias docentes que tuve como invitado, porque no era ni mi grupo, invitó una amiga a dar una clase a su grupo de Roma. Entonces eran chicos de prepa, creo que era segundo o tercer semestre de prepa, que tendrán 15, 16 años, y era una escuela, pues como de esas que tienen fama de ser la segunda, tercera opción,
y les estaba yo hablando de la República Romana, es decir, del 50 antes de Cristo, y Julio César, y Cicerón, y Bruto, y no sé qué, y todos así, muy interesante, sí, 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 el 2000 antes de Cristo, el 50 antes de Cristo, sí, claro. Y uno me dice, muy sinceramente, y yo agradezco mucho que me dijo, o sea, sí, muy padre Julio César y los romanos, ¿y los dinosaurios? Y Ok. dijo, todos sus compañeros se empezaron a reír de él, Ujú, así de, no le haga caso, pero a mí se me hizo algo bastante revelador, porque uno no puede comprender realmente lo que son 2000 años para llegar a la época de César. Y si ahora le dices, no, es que los dinosaurios pues, nada más nos separan 60 billones de años, pues bueno, ujú. ahí nos vamos pues un poquito más atrás, pero nos habla lo que te comentaba de esa dificultad para percibir el paso del tiempo, que es el problema principal de la historia. ¿En qué momento le empiezas a enseñar a un niño lo que es un siglo, lo que es un año? Porque él puede entender hoy, ayer, mañana. Quizá puede entender cuando mi papá tenía mi edad, cuando mi abuelo tenía mi edad, pero más allá de nuestros abuelos, la memoria como tal se pierde. Claro, Eso, seas niño o seas adulto, los estudios de antropología así lo señalan. Los pueblos que no tienen historia escrita, que tienen historia oral, se manejan así en la noche de los tiempos, es decir, en la época donde pues, estaban como se dice, los dioses hacían de hombres, y ya luego te acercas hasta la época de mi abuelo, mi papá, la mía y la que yo dejaré. Entonces, esos juegos de los tiempos son bastante importantes que tú puedas aprender a manejarlos, digamos, en tus intereses de investigación, por supuesto, si es a lo que vas, pero si vas a la divulgación o a la docencia, no puedes llegar y hablarles a los chavos de prepa, que seamos sinceros, a la mayoría no les interesa la historia porque van a química, a ingeniería o hacer otra cosa claro. y y es perfectamente aceptable, nadie le tiene que gustar la historia, pero tienen que pasar la materia, eso está claro, y les Ujú. tienes que, digamos, motivar, les tienes que hacer ver que no es algo que tienen que sufrir y que les puede servir incluso. Les puedes decir, esa época donde no había electricidad, ya había una época así y tampoco había papel de baño, ni tampoco había derechos humanos, les vas metiendo ahí cosas de, oye, tú sabías que no siempre, no sé, había internet, algo tan sencillo, ¿no? Que no siempre había el teléfono, por ejemplo, ¿no? Que es con lo que ya nacen actualmente. Claro. Sí. Incluso es chistoso porque, eh, digamos, yo estaba dando clases en prepa y había una chica hablando por teléfono, descaradamente, y le digo, oye, cuelga, cuelga, porque me decía, así como que me veía y estaba hablando por teléfono, y yo así como para no interrumpirle le digo, y agarro a una niña y me dice, profe, ya no se cuelga así el teléfono. Y yo me quedé así, ay, Dios mío. Pues sí, las antenas de la tele todavía se dibujan, pero las teles ya no llevan antenas. En el prohibido manejar con celular, todavía el celular tiene una antena, ya no tiene. Claro, Entonces, pues ese tipo de cosas, la historia te puede ayudar, aunque sea lo más inmediato, sí, pero todavía les puedes rascar a que tú identificas este icono. ¿Qué es? Pues es un celular. ¿A poco tu celular tiene antena? ¿En qué momento dejó de tener? ¿Para qué sirve? Y hay quienes ya no lo ubican. Y claro, bueno, pues con sí. esto hay un millón de ejemplos, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, el conocer la historia, o sea, también es cómo te vas a comunicar, ¿no? Actualmente con las nuevas generaciones. Y como bien dices, con esto tan sencillo de un icono, un dibujo, o sea, puedes o no comunicar la idea como te sucedió. Sí, sí, Claro. exacto. Oye, y por ejemplo, en estos eventos que participas, por ejemplo, los congresos, los talleres, ¿tú eres invitado por instituciones, por las escuelas, o ustedes como historiadores, si se les llama así, se inscriben para participar? ¿Cómo es?
Sí, son eventos que organizan principalmente las universidades de convocatoria abierta. Entonces, Ujú. pues uno se adapta a los nuevos medios y pues sigues en las redes sociales a la universidad, a la facultad, digamos, no solamente en la que tú te formaste. Por ejemplo, yo soy WAC, pero también pues para poder enterarte de otras cosas, pues sigues a la UNAM y entonces dice, por ejemplo, tomé un curso en la UNAM, que era un congreso internacional de estudios clásicos, es decir, estudios de Grecia y Roma, que en la UAC no hay, y la UNAM sacó uno, y a mí me llamaba mucho la atención, y yo me inscribí y fui. Digo, no pude participar, sino únicamente de oyente, pero a mí me sirvió mucho para darme cuenta de que pues, en mi país había personas que se dedicaban a una rama de estudios que yo creía imposible, inviable o muy complicada, que sí lo es, por cierto, pero existe. Y entonces yo fui a la UNAM por interés propio, por supuesto, pues uno, digamos, son eventos por amor al arte, en el que te das cuenta que hay personas que van, ellos, digamos, yo fui de oyente en este caso, pero si quieres participar, presentas tu trabajo, pasa por un comité y te dicen, cumple con la calidad requerida, vete y tal día, pues presentas tu trabajo y tienes, pues X cantidad de tiempo para presentarlo y según pues, el currículum que tengas, la cantidad de trabajos que hayas hecho, pues ahí llega un momento de tu vida en el que evidentemente te invitan a estas cosas. Por ejemplo, este que yo fui por gusto propio, pues es porque yo no soy nadie en el mundo de los estudios clásicos, pero en los eventos de Querétaro que se ha trabajado, por ejemplo, en el 2017, que fue el centenario de la Constitución, pues yo trabajé mucho tiempo los temas, como te decía, de la revolución y los impactos que tuvo en la Constitución. Entonces, pues ahí un par de profesores me invitaron, aprovechando, siempre se aprovechan los festejos en historia. Fue el centenario y esta profesora que te digo de la divulgación me dijo, oye, se va a sacar un libro, ¿no te interesa participar? Pues, por supuesto me interesa. Te acercas y te dicen, oye, pues mira, es trabajo. Cuando ofreces trabajo gratis, pues mucha gente dice, no, yo prefiero hacer algo retribuido o prefiero descansar, que también es muy válido, por supuesto, porque aunque suena muy mal cuando digo trabajo no retribuido, en realidad lo que estás haciendo es currículum, porque yo que me vine a estudiar un máster, y que pretendo seguir estudiando para llegar a ser profesor en universidad o esas cosas, pues normalmente lo que te piden es cuál es tu experiencia profesional, qué experiencia tienes de publicación. Por ejemplo, para conseguir becas de doctorado en España y también en México y en cualquier parte, te van a decir, ¿tú quién eres? Sí, ya vi que te llamas fulano, que vives en tal, tu INE es tal y estudias en tal, pero ¿quién eres? ¿De cuál es tu trabajo? Y para eso necesitas presentar tus publicaciones. Entonces dices, tengo publicaciones de divulgación en un periódico, tengo publicaciones científicas en una revista local, he participado en ciertos congresos, he hecho tal, he asistido a tal, es decir, cada que puedo hago algo. Entonces todo eso cuenta. Lo que yo te compartí como mi currículum, pues evidentemente es cuando uno se echa flores, ¿no? Todo lo que he hecho, pues lo sumas, porque en realidad es ahí cuando te das cuenta todo el esfuerzo que has metido, las horas que involucra, y por supuesto esperas que tengan un peso a la hora de que te digan, ¿sabes qué? Eres candidato para entrar a este proyecto o no eres candidato, lo siento mucho, échale ganas y a ver si el siguiente año sumas algo. Entonces, eso es lo que puede ser la diferencia en que te lleves una beca o, o un apoyo de investigación, por ejemplo. Claro, sí, y justo era lo que te iba a comentar y preguntar si había ese tipo de apoyos a investigaciones, y bueno, ahorita yo me la estás confirmando, y obviamente pues que tienes que tener para que te los den pues cierto currículum, ¿no? O sea, como bien dices, ¿y tú quién eres y qué has hecho, ¿no? Y además habla del amor Claro. al arte, el amor realmente a la profesión, ¿no? Porque cuando algo te apasiona, no siempre vas a tener retribución económica, pero sí otro tipo de retribuciones como el reconocimiento o como lo que tú comentas, una beca, por ejemplo. Claro,
Sí, sobre todo, digamos, por cuestiones utilitarias, el currículum, entre más labores tengas, siempre viene bien, ya sea pedir trabajo, pedir una beca o pedir apoyo para algún tipo de proyecto que tú tengas en mente, porque no simplemente es beca para estudiar un posgrado, también puede ser que tú solicites un apoyo a tal institución de gobierno porque quieres hacer un gran proyecto de turismo, un gran proyecto de restauración de tal cosa. También se trata de la iniciativa que tenga cada uno, ¿no? Y digamos, el bajar recursos de gobierno, para eso no hay carreras. Depende de la habilidad que tengan muchas personas que pues muchas veces se enteran de que hay cierto funcionario que tiene un presupuesto para cultura y que está en busca de un proyecto. Y pues si tú eres historiador y sabes vender tu idea y puedes presumir que tienes un currículum, pues no te va a hacer mal eso que no cobraste, pero que hoy en día puedes cosechar. Eso es importante, no es un trabajo yerno para nada. Y además, si es algo que tú disfrutas y que quieres hacer como investigación y que quieres divulgar, pues creo que todo, por supuesto, suma. Y pues claro, hay muchos, por ejemplo, hay premios que otorgan las instituciones bancarias a la mejor tesis del año, premio al libro de divulgación más importante. Por supuesto, nadie va a llegar a tu casa y te va a decir, oye, fíjate que leí tu artículo y me pareció maravilloso. Lo tienes tú que llevar a algún lugar porque así es la vida, ¿no? No solo en historia, sino en, Todas las en, en profesiones. en cualquier carrera. Si, igual si tú quieres meter tu proyecto de arquitectura, pues no van a llegar a tu facultad a ver, ay, mira, su estructura de palitos no se derrumbó, vamos a contratarlo. Pues no, eso te da la expectativa de ir a buscar fuera, ¿no? Entonces, pues digamos, esto también te sirve para automotivarte y para darte cuenta que pues si cumples una meta, pues la cosa es tirar la piedra más adelante, ¿no? Lo que sigue. Claro. Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor satisfacción en tu trayectoria? Pues mira, a mí la verdad, en la parte de la docencia me gustó mucho, me gusta mucho, es algo que no esperaba yo que me fuera a dar tantos satisfactores, pero el momento en el que te das cuenta que te pagan por hacer lo que te gusta, que te pagan por contar las tonterías que a ti te gustan, pues se siente muy bien, la verdad. O sea, tanto te lo retribuyen como las personas realmente te escuchan. Para mí un momento muy especial es que yo tenía, fíjate, una clase complicada. Viernes de 7 a 8 de la noche, 50 alumnos de preparatoria, un encanto de clase, la clase que todo mundo quiere, ¿verdad? Pues lo normal sería que a esa hora, pues mil circunstancias, además, pues en la autónoma, que los chicos, si quieren, entran, y si no quieren entrar, pues ya están grandes, pueden hacer lo que quieran. Pues era de mis grupos más completos. Entonces eso a mí me daba a entender que si se quedaban era por gusto, porque yo no digamos, en la UAC, algo muy positivo de las autónomas es que tienes libertad de cátedra. Tú aplicas tu propio reglamento siempre y cuando no contravenga las reglas institucionales, por supuesto. Claro. Entonces, para mí la asistencia no era un tema eh, digamos, no era parte de la calificación, aunque por supuesto si no cumplían, pues están fuera de la evaluación. Pues no era necesario que tomara lista, porque ahí los tenía todos. Y pues para mí era muy grato saber que un viernes, cuando yo ya estaba hasta el copete diciendo, y ahora, viernes, a última hora, cuando sé que, incluso cuando era el día de su bienvenida, yo les decía, chavos, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no están en la vida de los jóvenes? No, pues ya vamos después de la clase. Digo, bueno, pues gracias, ¿no? Y pues eso te hace sentir que, digamos, además de que te están pagando, justamente te sientes, digo, ningún dinero es suficiente, siempre uno puede recibir más, por eso no hay problema, pero que además lo que haces es bien recibido, que es un trabajo humano. Lo que tiene la docencia es que, y eso me lo explicaba un profesor y lo entendí muy bien cuando empecé a ser yo profesor, es que el ser docente es la mejor, todos lo decimos, es
es el mejor trabajo del mundo porque das y recibes. Si das bien tu materia, si puedes llegar a conectar con las personas, da igual si es matemáticas, ética o bioquímica, si das, respondes. Lo que das, si das con el corazón, te van a responder bien. No importa si los repruebas, no importa si eres exigente, lo que importa es que pues, lo hagas con el afán de inspiración y compasión. Entonces, pues para mí en ese sentido, eh, la verdad, pues creo que ese ha sido uno de los satisfactores. Por supuesto, acabar la carrera se siente muy bien, acabar la maestría se siente fabuloso, pero digamos, eso que es un saborcito que te va quedando día a día, que dices, contrario a mí a lo que me pasaba en el taller que decía, bueno, la verdad se gana muy bien en el mundo de la industria, es un atractivo muy jugoso, la verdad, hay que decirlo, que para muchas personas ese es el motor, tener un futuro jugoso económicamente, y si se desarrollan bien, esa es una opción muy entretenida, muy asequible. Pero si realmente lo que tú quieres es, digamos, inspirar, hacer las cosas con pasión y te gusta el mundo de la docencia, pues también te puedes entregar e incluso te puede llegar a ir estupendamente bien, porque hay profesores que ganan bastante bien. Claro, y digo, la ventaja es que tú tuviste esa forma de poder comparar ambos mundos y elegir realmente cuál era el que querías, ¿no? Porque muchas veces se pueden ir por la cuestión económica, pero sin embargo el que tú pudieras sopesar tanto la económica como no quiere decir que la profesión y la docencia no te dé economía, bienestar, estabilidad, pero bueno, a lo mejor podías ganar más, sin embargo no lo ibas a disfrutar tanto como lo estás disfrutando actualmente tu trabajo, ¿no? Y como dices, algunos, incluso papás, dicen el éxito, ¿cuánto vas a ganar? Y yo les comento, es que el cuánto vas a ganar no depende de una profesión, depende de cuánta pasión le pongas a lo que tú vas a hacer y cómo busques tú el trabajo y cómo, o sea, cómo te permitas expandirte, porque pues igual hay médicos que ganan muchísimo, como igual hay médicos que no ganan tanto. No es la carrera, es realmente cómo tú trabajes y cómo te apasiones por lo que haces. Los chinos dicen que encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás un solo día de tu vida. Entonces, a mí me pasaba mucho que cuando iba al taller, pues todo el camino al taller era lento. Disfrutaba el radio como nunca y pues ya llegaba y pues jornada, cumplir la jornada, pues como, digo, no te digo, digamos, bloqueado por el mundo, porque también lo disfrutaba, pero no me apasionaba, eso estaba clarísimo. Y tenía un compañero en el taller que él sí era un apasionado del taller. Me decía, es que yo me despierto y nada más estoy pensando en cómo voy a calibrar la máquina, en dónde dejé tal esmeril, cómo voy a pulir esta pieza y ya. Y cuando salgo del taller, igual me voy pensando en la maquinita y él tenía una mente muy metal mecánica. Y yo decía, "Ah, caray, creo que el raro soy yo". Y entonces cuando cambié al mundo de la docencia, a mí me pasaba como él. Yo iba ya en el camino, en lugar de escuchando el radio, decía, hoy les voy a poner esta actividad y después voy a hacer tal cosa. Y digamos, yo trabajaba mucho más estando en las dos escuelas que estando en el taller. Y cuando hice ese cambio, por supuesto, mi economía bajó y mi cantidad de trabajo subió. Y muchos amigos me decían, es que tú estás, perdón por la grabación, pero me decían, tú estás idiota. Me decían, ya tienes una posición aquí, no bajes tu economía. Y yo le decía, es que mira, prefiero ser, y esta es una frase que dice un arqueólogo muy famoso, que cuando él le dice a sus papás, yo quiero ser arqueólogo, le dicen, oye, pero pues vas a morir pobre. Y le dice, prefiero ser un cadáver contento que un cadáver rico. Y pues digamos, hoy es uno de los arqueólogos más prestigiados que tiene México y pues pobre no es. Digo, no creo que tenga un yate, pero es Eduardo Matos Moctezuma, que lo dice siempre. A mí, yo estoy profundamente agradecido que haya podido estudiar lo que estudié, porque
lo hago con pasión y cuando haces algo con pasión sueles destacar y eso tarde o temprano se te suele reconocer económicamente. Si estudias ingeniería por ganar mucho, pero no te gusta y lo vas a hacer mal, nadie te va a dar 3 pesos por muy ingeniero que seas. Lo mismo pasa si eres médico, contador o lo que sea, ¿no? Lo que tienes que hacer, pues hazlo con pasión. Entonces, que no sea el miedo, ay, voy a ganar muy poco porque qué historiador famoso conozco, pues tú puedes ser el primero, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Buen punto. A muchos se les olvida, por ejemplo, que, digo, hablando de historiadores ricos, famosos, pues Salinas era historiador, digamos, de maestría en historia, pero pues bueno, también tiene sus usos malignos la historia, ¿no? Claro, y también tiene asuntos de su historia, exacto. Sí, oye, ¿hay algo que no te guste de la carrera, de la profesión? Mira, eso, la tortura digamos, del mundo de la historia, a mí me gusta bastante. Tiene sus asegúnes, siempre cumplir plazos es difícil, ¿no? En cualquier área, si tienes que entregar una pieza en un tiempo y tienes presión, pues evidentemente no te sientes tan cómodo. Y eso pues es difícil, pero al final la presión hay que verla como una motivación, pienso yo. Y eso en el mundo de la investigación, ¿no? Tener más tiempo para hacer tus redacciones es bueno. Los trámites, pues bueno, el mundo burocrático es como en todos lados. Y en el mundo de la docencia, voy a ser honesto, la verdad calificar se vuelve una tarea muy tediosa, muy complicada. Es algo que la verdad es difícil. El evaluar trabajos, exámenes. En un punto yo tenía 5 materias, la misma, o sea, 5 grupos con la misma materia. Entonces yo no tenía ningún problema en dar 5 veces la misma clase el mismo día, porque cada grupo reacciona diferente. Digamos así, en cuentas rápidas, eran más o menos grupos de 40 personas por 5 grupos, un examen por cada uno, la misma pregunta, la misma respuesta. Eso, la verdad, ahí tengo que confesar que los formularios Google ayudaron mucho, pero si quieres hacer tú una evaluación, A digamos, conciencia. a cabalidad, a conciencia, esos famosos exámenes de pregunta abierta, pues, porque esas horas no están contempladas en las que te pagan y eso es donde los maestros pues deberían de ganar bastante más de lo que se les paga, porque es planear, dar la clase y luego revisar, porque te pagan una. Todo para que, digo, pasa, ¿no? Cuando uno es maestro primerizo, te dejas una pregunta súper difícil. ¿Qué opinas de la guerra, de no sé qué? Te ponen lo que te ponen y tú le contestas, no, me hubiera gustado que pusieras esto y complementalo y no sé qué. Lo entregas, lo haces chicharrón y lo avientas a su mochila y es un cubetazo de agua fría porque recuerdas dónde estás, ¿no? Dices, bueno, Claro, te puedes poner en un plan muy pedante y decir, ¿cómo no estás haciendo caso a mis indicaciones? Y el otro es, pues amiga, date cuenta que es un chavo de prepa y le interesa pasar tu materia, 2, 3 recomendaciones, hazle preguntas más sencillas si no te quieres complicar la vida, o busca alternativas de evaluación, que es al final lo que uno hace. No puedes darle una revisión de calidad a 200 personas si tienes que dar una calificación con un plazo de entrega, digamos, ridículo. Entonces, en lugar de hacer, o sea, de regalarle la calificación, que no me refiero a eso, tienes que buscar alternativas de evaluación. Oye, haz una exposición o resúmeme en 2 líneas esto. Entonces, es ahí donde las habilidades de los especialistas en educación te ayudan. Y eso, pues, es muy, muy importante que uno, además de estudiar historia, tienes que estudiar cómo enseñar la historia, que no es nada fácil. No solo por el enamorar, sino el cómo hacerlo fácil también, fácil o eficiente a la hora de evaluar.
Y ya unas últimas preguntas, sería, ¿cuáles son las cualidades o características que debe de tener una persona que quisiera estudiar esta profesión, esta carrera? Gusto por la lectura, eso sí, gusto por la lectura y, digamos, que sea apasionado del tema, porque le va a tener que dedicar bastante tiempo. No es, o sea, como dicen los gringos, no es ciencia espacial, no es que un error tuyo va a matar a 1000 personas, no, no me refiero a ese tipo de dificultad, pero sí necesita una dedicación importante, importante, porque hay que leer mucho, hay que comparar, hay que presentar las cosas. Entonces, pues tampoco creo que sean cualidades muy particulares de la ciencia histórica, para nada. Digamos, algo que sí creo que es necesario es, pues, digamos, como un perfil humanista. Mm, digamos que puedas tener una cierta apertura de mente, que te guste el tratar de descifrar lo que tú sientes como muy seguro, porque eso pasa mucho en la historia, que tú crees que las cosas son de una manera y al final resulta que no. Entonces, estar preparado para, digamos, el otro día me contaban de un profesor que estuvo 20 años de su carrera sosteniendo algo, que tal grupo griego decía que esta cosa era de tal manera, y llega alguien y le dice, pues mira, encontré una piedra que dice que no. Entonces, eso significa que los 20 años de ese señor estuvieron dedicados en dónde. Uno pudiera decir que él lo negaría el resto de su vida, y lo que hizo fue darle la mano al que lo descubrió y le dijo, gracias, me acabas de hacer darme cuenta que lo que yo creía, pues no es cierto. Eso es una actitud, por supuesto, ideal de caballero inglés del siglo XIX, pero digamos es la actitud científica que uno aspira a tener, ¿no? O sea, así avanza la ciencia, porque la historia, aunque no es una ciencia exacta, sí se rige por el método científico. Hay que hacer hipótesis, hay que tratar de demostrarlas, tratar, porque pues, si Claro, tratamos de reconstruir cómo inició esta conversación, pues solo porque está grabada, pero aún así, digamos, hay varias versiones. claro, claro. Sí, porque la historia se vuelve, no sé, corrígeme si estoy mal, un tanto subjetiva, ¿no? Como bien nos mencionabas al principio, está la versión de las dos partes o de todas las partes que la compusieron, que vivieron el hecho, y cada uno va a tener desde su perspectiva, desde su necesidad, una forma diferente de contarlo y de transmitir y de contactar con los demás, ¿no? Exacto. Es ahí donde, digamos, uno de los historiadores más famosos dice que toda historia es filosofía y filosofía es historia. Porque cuando tú comentabas hace rato la historia de verdad, pero ¿qué es la verdad? O sea, es, es alcanzable la verdad, porque pues una verdad, digamos, en el mundo de las humanidades y del pasado histórico, no me refiero a la verdad matemática o ese tipo de cosas, ¿no? La lógica, Ujú. sino digamos, el poder llegar a certezas, pues es lo que uno aspira. Entonces, por eso siempre queda ahí como el motor, el objetivo al que uno quiere llegar, sabiendo de entrada que es imposible. Entonces, si tú tienes una obsesión por llegar a descubrir cosas factuales, de química, de química, definitivo, o digamos, o si es ciencia exacta, pues igual en derecho que emites una sentencia y ni modo, pues es lo que dice el juez y listo. Pero en historia, como en filosofía, necesitas estar siempre dispuesto a replantearte las estructuras. Eso es importantísimo. Qué interesante. Y bueno, y por último me gustaría preguntarte, actualmente estás en una maestría o ya la Mira, concluiste. justamente terminé ayer. Ayer ya hice la defensa de mi trabajo, ya digo, salvo que me reprueben, que espero que no. Ya acabé, ya solo falta el trámite burocrático y pues ya sería continuar. Bueno, tengo la expectativa de continuar el doctorado, pero pues como dicen, del plato a la boca se cae la sopa.
Ok, ¿hay algo que nos quieras compartir de esta maestría? ¿Cuál fue tu interés o tu inquietud de esta maestría? Sí, mira, lo que puedo compartir es una maestría en historia antigua, es decir, antigua, egipcios, romanos, griegos, mesopotámicos, es decir, vieja, 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 vieja. Y yo hablaba cuando les dije a mis compañeros historiadores, les decía, oye, es que voy a hacer una maestría en historia antigua. Me decían, mira, o sea, qué padres tus materias y todo, pero si de por sí la historia, o sea, un poco la pregunta típica, ¿de qué sirve la historia antigua? Y digo, todavía en México es historia antigua, los aztecas, los mexicas, los mayas, los grupos originarios, todo eso, que es lo que se entiende por historia antigua, pues digamos, todavía tiene líneas, todo el INA, la ENA, la arqueología, que pues hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Me decían, y eso, pues, ¿qué vas a hacer con religión egipcia? ¿Qué vas a hacer con confederaciones griegas? Son preguntas que tienes que plantear porque le estás dedicando un tiempo importante, esfuerzo y todo. Pero toda historia es historia contemporánea. Pues aunque yo esté hablando hoy de Julio César, es porque Julio César es importante hoy. ¿Por qué es importante hoy? Ah, bueno, ahí es donde uno se tiene que dar cuenta por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy torpe, pero pues nuestro mes, julio y agosto, pues son por Julio y por Augusto, su hijo, ¿no? El calendario que utilizamos es por Julio César. Digo, fuera del dato de que lo puedes poner en una galleta o en un calendario, en la medida en que profundizas en los conocimientos de la historia antigua, te das cuenta cómo, en el caso, digo, por eso se le llaman los clásicos, siguen vivos. Por ejemplo, ¿qué demonios hace una estatua de Neptuno en pleno Querétaro? No tenemos mar, no tenemos griegos, romanos tampoco, digamos, es el Poseidón romano. Entonces, ¿qué demonios hace por ahí? Todas esas cuestiones te pueden ayudar a entender cómo llegó la tradición clásica a, a Querétaro, ¿no? Hablando de nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, nuestra ciudad se llama Santiago de Querétaro. ¿De dónde sale Santiago? Bueno, pues es un santo de la Biblia que sale de San Jacobo, etcétera, etcétera. Las aplicaciones que tiene la historia, por ejemplo, yo mi trabajo, el equivalente de la tesis de final de máster, lo hice sobre Tucídides, que es el padre de la historia política, que tiene un libro que escribió hace 2400 años, de la historia entre la guerra de Atenas y Esparta. Bueno, eso a nosotros qué nos importa, diría alguien. Pues los estudiosos modernos de las relaciones internacionales, basados en Tucídides, son los que están haciendo las propuestas de paz de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues a través de la teoría del balance de poderes que establece Tucídides, por ejemplo, de cómo cuando hay una potencia hegemónica y ve el surgimiento de una potencia emergente, como por miedo a que ésta pierda su primacía, le hace la guerra a esta. Antes de que crezca demasiado, tiene un dilema de seguridad de si la dejo crecer, me va a comer. Y si no la dejo crecer, pues igual puedo mantener yo la posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos y la OTAN empiezan a presionar a Rusia porque piensan que es una potencia que cae mientras ellos están subiendo y Rusia que dice, ¿qué crees? No, estamos a la misma altura porque hoy estamos pues, en una realidad multipolar, no bipolar, la realidad bipolar pues, ya cayó y todo eso se estudia desde las fuentes clásicas. Entonces, no es que tú digas, voy a descubrir el hilo negro de un libro que se lleva leyendo 2500 años. Claro que no, sino el por qué esos libros hoy siguen siendo válidos. Por ejemplo, por mucho Bad Bunny y Peso Pluma y reggaetón que haya, la gente sigue escuchando a Mozart y Beethoven. ¿Por qué? Si ya se ha escuchado mucho. Pues porque tienen algo muy interesante que proponer al mundo musical, ¿no? Pasa lo mismo con Cervantes. ¿Por qué se sigue leyendo Cervantes? Pues porque tiene cosas que hoy en día son interesantes porque cada generación va leyendo estas cosas de manera distinta.
los va interpretando de manera distinta. Entonces, pues digamos, los clásicos inspiraron las independencias de Latinoamérica, inspiraron la Constitución de Estados Unidos, inspiraron a los nazis y hoy en día están inspirando otro tipo de cosas. Entonces, cada generación que le da una lectura es un reencuentro con sí mismo, es verte en el espejo. Entonces, esto es muy interesante. Te puedes ir ayer y verte en el espejo de ayer, o como te decía, con Salinas, hace unas cuantas décadas, o te puedes ir con los antiguos griegos y verte en el espejo con ellos, porque te das cuenta que no hemos cambiado tanto, incluso con el hombre prehistórico. Tenían deseos, necesidades, buscaban ser felices, tenían problemas. Entonces, ese tipo de cosas te ayuda mucho a darte cuenta de que, pues como dice Tucídides, hay algo en nuestra naturaleza que se mantiene. No es eso de conoce los errores del pasado para mejorar el futuro. En parte sí, pero más bien es que te des cuenta que hay cosas que compartimos y pues seguimos siendo changos, mejor o peor vestidos o con un idioma distinto, pero seguimos teniendo necesidades muy similares, interacciones muy similares. Por mucho internet que tengamos, pues Twitter no es precisamente la cúspide de la amabilidad, ¿no? O de la humanidad. Claro, ahorita que te escuchaba en esto que comentas, yo decía, sí, o sea, ¿cómo te proyectas con estos personajes de la historia y qué te dice de ti actualmente, ¿no? Exactamente. Qué Es decir, interesante. que cómo te ves tú reflejado en ellos, porque no puedes quitarte o sea, es como decías, es tal cual algo subjetivo. La historia no es objetiva, no existe la objetividad pura en la historia, uno aspira a ser objetivo y por eso consultas ambas fuentes. Ujú, O sea, ujú. y esto te sirve, por ejemplo, en la política, ¿no? En la historia te sirve para que si ves las noticias de una ideología, pues obviamente ya no las has visto y ya sabes qué te van a decir. El presidente es buenísimo, o las ves del otro lado, el presidente es malísimo. Bueno, pues, ¿cuál es la verdad? Pues es que la verdad no existe. La verdad es que tú tienes que hacerte tu opinión. Entonces ves una, ves otra y las contrastas. Para eso sirve la historia, para conciliar y darte cuenta de que, pues como dicen, el que quiere peces, pues que se moje. Claro. Oye, qué interesante. La verdad es que, bueno, yo podría estarte preguntando más cosas. Sé que también tienes cosas que hacer, pero me ha gustado mucho todo esto que has aportado, que nos has platicado. Y pues quiero agradecerte tu tiempo. Y ya nada, me gustaría saber si tienes algún mensaje para los jóvenes que deseen estudiar. Pues reiterando un poco, pues nada más que sea que se dediquen, que lo hagan pues, con pasión, con entrega. Ninguna materia, ninguna carrera está asegurada, su futuro, a todo le tienen que poner empeño y pues sobre todo que sea lo que se dediquen, le pongan pasión y que aprendan inglés, mínimamente inglés y que se pongan las pilas con los idiomas porque eso les puede abrir puertas que uno jamás esperaría en cosas que no están siquiera en tu camino, pero pueden ser una diferencia muy, muy, muy importante. Y pues que se entreguen con pasión a lo que les guste, porque es donde van a destacar. Como dicen, el perico donde quiera es verde, entonces más vale dedicarse a lo que uno le gusta porque lo hará con pasión. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu aportación. Gracias por tu tiempo. Muchas felicidades por tu maestría y pues que siga habiendo éxito en todo lo que realices. Muchas gracias a ti, Judith, un gusto. Bonita tarde. Gracias, igualmente, un gusto conocerte. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. pues esta ha sido nuestra participación con el licenciado Felipe Mosterin. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Nos pueden contactar en Descubriendo tu Vocación, en judithrosas.com y en Amba Consulting. Y pues ahí nos pueden consultar y con gusto los podemos apoyar para ver qué pueden estudiar o qué quieren estudiar y cuál es su pasión. Hasta luego.